muy contentos de iniciar un nuevo programa de Vida Plena. Hoy vamos a hablar acerca de personas sensibles. ¿Será que estamos dentro de este grupo? Pues hoy día lo vamos a descubrir. Y para ello hemos invitado a Tatiana Cuadros. Ella es especialista y psicoterapeuta. Muchas gracias, Tatiana, por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación y gracias a ustedes. Sí, Tatiana. Bueno, ahora sí, para entrar un poco a hablar sobre este tema tan digamos, ingenioso, ¿no? Porque es difícil hablar sobre la sensibilidad como tal. Entonces quisiera que nos ayudes a entender, en primer lugar, ¿a qué llamamos sensibilidad? Bueno, sensibilidad es cómo la información ingresa a nuestro mundo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Préstame tu mano. Préstame tu mano. ¿Qué sientes? Define lo que sientes. Cosquilleo. Cosquilleo, porque es el primer ingreso de cómo mi mano ha tocado tu piel. Nosotros tenemos receptores de la información que nuestro medio genera a nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces nuestros receptores está dentro de un umbral, ¿ok? Entonces también son receptores de dolor. Entonces mientras más fuerte es el estímulo, más lo vamos a percibir. Y hay personas que tienen más sensibilidad que otras frente a los estímulos. ¿Okay? Esa información nosotros la percibimos de una manera y otros de otra. ¿Okay? Todo se trata de percepción. ¿Okay? Entonces, hay personas que es como si no tuvieran este plástico que tienen los cables. Ya. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las personas tenemos este plástico. Entonces, nuestra información fluye de manera correcta, la electricidad fluye de manera correcta. Pero otras personas, este plástico está debilitado, entonces la electricidad está a flor de piel, entonces saltan o la electricidad se dispersa muy rápidamente. Entonces estas personas están sobreestimuladas, ¿ok? Entonces tienen más sensibilidad que otras personas. Okay, muy bien, qué interesante ejemplo nos das porque nos ayudas a esclarecer un poco este concepto de sensibilidad. Y me imagino que eso se aplica tanto en la parte física como en la emocional. Sí. Otro tema que quería conversar contigo, es importante saber que durante el periodo de gestación, en el embarazo, es muy importante el estado anímico de las mamás, ¿ya? Porque si la mamita se encuentra con mucho estrés o tiene emociones negativas, ¿no? Esto crea neurotransmisores, hormonas que pasan a través de la placenta y el niño tiene un nivel de el líquido amniótico se vuelve más ácido o tiene otros, se transmite en las hormonas en la placenta y el bebé ya está recibiendo información a través de la placenta. Entonces el niño ya está sobreestimulado y a la hora de nacer, nace con un temperamento, porque todos nacemos con un temperamento, pero este niño puede ya estar siendo asignado un temperamento que tal vez no le pertenecía. Entonces, tiene un temperamento más irritable, más negativo. Entonces, ese niño nace ya llorando por todo, está incómodo, todo le fastidia y más adelante se nota que el niño, por ejemplo, le molestan las etiquetas, ¿no? Porque hay varios niños que le molestan las sensaciones, le pica todo, claro. le fastidian los sabores, las papillas tienen que estar bien licuadas porque le molesta que tenga grumos, los sonidos los despiertan inmediatamente. Son niños muy sensibles a los estímulos externos. Mira qué interesante lo que mencionas, o sea, digamos, desde nuestro nacimiento, o mejor dicho, desde antes de nuestro nacimiento se va formando, digamos, este punto de la sensibilidad, ¿no? Y cuán importante es que como madres, como padres, porque tanto el padre como la madre tienen que ver con esto, es importante que podamos tener en cuenta esto que mencionas, ¿no? También hay estudios que hay un gen que es el ADRA2B, para que lo busquen en internet, vuelvo a repetir, ADRA2B, que dicen que si hay una variación en este gen, afecta cómo tú percibes el mundo, ya sea de manera, bajo un mismo contexto. Tú lo vas a ver de manera positiva o de manera negativa, tú lo vas a ver de manera amenazante.
Entonces sí hay una variación en ese gen. Entonces también es factores genéticos. Genéticos, claro. No solamente ambientales, sino también genéticos. Muy bien. Ahora, si trasladamos un poco ese tema de la sensibilidad al plano emocional, muchas veces en la sociedad se ensalza o se dice que es algo positivo ser sensibles, ¿no? Uy, qué sensibilidad tienes, qué bueno, eres una persona muy, digamos, que tiene mucho criterio, mucha consideración por el resto, o que percibes de un poco más, más cercana a ti las cosas, ¿no? Pero, ¿qué tan positivo puede ser? Mira, la verdad es que el ser sensible emocionalmente tiene una súper ventaja en el sentido que tú tienes como si fuera... Es una percepción que tienes de ver a las personas y tan solo verlas, tú ya sabes si la persona está mal o está bien. Porque tú la ves y hace una mueca y tú te das cuenta si está mal. Porque tienes una capacidad de observación tremenda, ¿ya? Porque son muy empáticos. Son personas que desde chiquitos tienen esa habilidad de ser muy empáticos, pero también el problema es que los agarran de paños de lágrimas. Claro. Porque como siempre están poniéndose en el lugar de otros, las personas van y les dicen sus problemas, pero también conlleva que ellos tengan una autoestima muy baja, porque siempre quieren encajar. Claro, eso te quería preguntar. O sea, vemos el lado positivo, que es esto de la empatía, la consideración, el estar atento a lo que el resto... Tienen una habilidad muy grande para el arte, claro, también, para la literatura. Y el lado negativo vendría a ser esto otro que mencionas, ¿no? La autoestima un poco dañada, tal vez. Son incomprendidos, porque todo el mundo le dice, ay, ya otra vez tú estás desensible de nuevo. O por todo lloras. Por todo lloras, porque las imágenes les impactan profundamente, las películas, los sonidos, todo lo que tenga que ver, son muy sensibles, ¿no? Para lo que el medio sucede, por ejemplo, lo que puede suceder en Somalia, las imágenes estos de desnutrición. Todo eso les afecta muchísimo porque son muy sensibles. Y eso, de alguna manera, son las personas que nos hacen nos dicen, ojo, eso está mal, lo que está sucediendo en el mundo está mal, porque muchas veces nosotros nos estamos desensibilizando con lo que sucede en el mundo. Entonces, estas personas nos están diciendo, ojo, hay que prestar atención, ¿no? Tienen muchos factores positivos, pero ellos son los perjudicados, ¿no? Porque ellos son los que sufren. Claro. Y si tendríamos nosotros que identificar algunas características principales de las personas, digamos, sensibles, ¿cuáles serían? Como para que quienes nos están viendo tal vez digan, quiero saber si soy yo o sospecho que tal vez mi pareja o mi familiar tiene esta característica. 20% de la población, por lo general, son personas altamente sensibles. PAS. O sea, es la terminología que tiene personas altamente sensibles, ¿ok? Que son personas súper artísticas, que son buenas para el arte, para la literatura, para la música, son muy perceptivos para el cambio de tonos de la música, aman profundamente, ¿ya? Les cuesta mucho terminar una relación, además que les cuesta poner límites. Entonces la gente le dice, ay, haz tal cosa, sí, como ellos no quieren dejar los vínculos, no saben decir que no, ¿ya? Tienen mucha empatía, se sobreestimulan con facilidad. Entonces, como se sobreestimulan con lo que sucede, prefieren alejarse y tener su espacio solas. Entonces, se protegen. Prefieren los espacios cerrados, no estar con mucha gente. Aislados. Claro, mira, este término que tú mencionas, paz, ¿no? Personas altamente sensibles, creo que es muy poco conocido y difundido todavía, ¿no? Sí. Porque estábamos hablando de las personas sensibles en un nivel, digamos, que es más fácil de identificar, ¿no? Como veníamos diciendo al inicio, pero ahora que tú mencionas esa terminología de las personas altamente sensibles, ya es, digamos, va un poco más allá la sensibilidad. Correcto. ¿No? Ahora, pero, por ejemplo, dentro de este grupo, me mencionas lo positivo, pero lo negativo vendría a ser esto, el hecho de que se aíslan. Sí, pero ¿no? termino de decirte, las otras sobresaltan, tienen baja autoestima, ¿ok? No les gusta mucho experimentar con cosas nuevas por el mismo hecho que se sobreestimulan.
Entonces prefieren lo conocido y ahí nomás se quedan, no van a cosas nuevas. Son ansiosos y tienden a la depresión. Se pueden deprimir con facilidad y responde tu pregunta. Lloran con facilidad. Las depresiones y las cosas negativas que pueden sentir, lo sienten más profundamente que otras personas y les cuesta salir de esos estados. Son personas muy educadas también, como se tienen consideración por las emociones de las otras personas, son muy educadas. Ahora, pero este tipo de personas que están dentro del grupo Paz, es algo, digamos, llegan a este nivel de sensibilidad como algo adquirido en el tiempo, o es que ya nacen, como bien decías tú, con este antecedente durante el embarazo. Desde chiquitos son así, porque desde chiquitos tienen esta sensibilidad exterior, de estímulos, y ya se va desarrollando en la parte de emocional. Claro, porque va ligado, ¿no? Va ligado, va ligado. Ah, ok. Entonces acá también tendría que ver mucho que los padres estén atentos a cómo mi hijo va desarrollándose y que tal vez a veces, como decíamos, ¿no? Vemos a un niño que es mucho más, que tiende mucho más a llorar, que tiende mucho más a percibir los sonidos, aunque todo lo fastidia, y en vez de reparar en eso y ver qué está sucediendo, tendemos a renegar. Ay, ¿por qué eres así? Exactamente. Que eres un llorón, que todo te fastidia, todo te afecta, cuando en realidad podría ser un punto de partida para identificar que mi hijo está entrando tal vez a este grupo de ser una persona altamente sensible, y deberíamos buscar ayuda para guiarlo, ¿no? Claro, no es cuestión de criticarlos ni decirles que no sirven para nada, que tienen que ser fuerte, no hacerlos encajar a la sociedad de una manera tan autoritaria, porque estos niños tienen ventajas también, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que cada persona tiene una manera distinta de aprender, ¿no es cierto? Pero también tú no puedes esperar que una persona reaccione de una manera como tú reaccionarías. Toma en consideración que estas personas entran en depresión con mucha facilidad. Son muy sensibles, entonces les puede afectar muy fuerte lo que tú le digas. Entonces tú no sabes hacia dónde va a dirigirse su conducta. Si esta persona puede tener después tendencias suicidas, ¿no? Porque claro, tú le puedes afectar de una manera tan grave que ésta diga, yo no soy valiosa, yo no sirvo, ¿para qué estoy acá? ¿No? Entonces, y se compare con el resto y que todo el mundo le diga, ay, tú no, siempre te molestas, siempre estás triste, siempre estás... Entonces diga, ¿para qué estoy? Claro. ¿No? Claro, entonces es mejor ayudarle exacto, a canalizar sus emociones, que es distinto a reprimirlas, ¿no? A comprender que alguna situación la pone sensible, entonces decir, me estoy dando cuenta, soy consciente de, entonces voy a aprender a canalizar. Entonces ahí es cuando se hace una estrategia para la sensibilidad, ¿no? Claro, ese tema de canalizar, ¿no? Porque claro, o sea, si una persona tiene esta condición, ¿no? Es mejor ver el lado positivo, canalizar aquellas emociones que tal vez puedan ser resultantes de esta hipersensibilidad, porque justamente lo que mencionas, una hipersensibilidad mal llevada puede recaer en cuadros mucho más críticos y obviamente llevar a una persona a cuadros clínicos o psiquiátricos incluso, ¿no? Claro. Así es, bueno, todavía tenemos mucho más que conversar sobre este tema, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa. ¿Está bien, Tatiana? Queridos amigos, ya retornamos aquí en Vida Plena para seguir hablando sobre las personas sensibles. Bienvenidos a este segundo bloque de Vida Plena. Estamos hablando acerca de las personas sensibles. Pero antes de continuar conversando sobre este tema, quiero recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Vida Plena y también tenemos nuestro canal de YouTube. El enlace lo tienen en sus pantallas. Bien, continuando, Tatiana, hablando sobre este tema tan interesante.
Quisiera que podamos ahondar un poquito más en algo que sí tocamos en el bloque anterior, que vendría a ser el hecho de cuáles son las ventajas de ser una persona altamente sensible. ¿Existen ventajas o no? Bueno, las ventajas que se pueden reconocer son que pueden ser personas sensibles para el arte, ¿no? Para la música, para la literatura, para todo lo que es arte, ¿ok? Para que nos hagan reconocer los errores de la sociedad, ¿no? Para que nos alerten de los temas de la sociedad. Por más que sean personas empáticas, no recomiendo carreras como psicología, ¿no? O medicina, o carreras que tengan que ver mucho con la atención a personas, porque se sobresaltan con facilidad. O les impacta demasiado. Les impacta demasiado y se sobreestimulan. Entonces, les puede hacer más daño que bien. Más daño del bien que van a hacer, ¿ok? Por más que los agarren de paño de lágrimas, como te estaba comentando, ¿no? Porque son muy sensibles, no muy empáticos. No pueden hacer mucho bien porque les va a afectar y quedan muy cansados estas personas. Cuando mucha gente les habla y les dice sus problemas y todo, les afecta tanto que se cansan, ¿no? Y prefieren estar en su casa con su protección y todo ese tema. Qué interesante lo que mencionas, porque a veces, por el contrario, uno dice, bueno, como eres tan sensible a la problemática de los demás, eres muy considerado, muy empático, tienes que estudiar algo relacionado a eso. Mira, y a veces... Mejor que no, mejor que se hagan marketing, ¿no? Que tiene relación con personas. Claro, porque conoces a las personas, pero no las tratas, que es distinto. Conoces bien cómo piensas, que es interesante, pero no estás en la problemática de las personas. Eso tendría muchísimas, porque tienen ventajas, porque imagínate, es una ventaja competitiva ser una persona sensible, pero si va a afectarte en tu persona, no hagas ya un se trabajo vuelve así. Una desventaja más bien, ¿no? Claro, esa es una entonces desventaja. qué bueno es entender esto y canalizar digamos, estas emociones. Ahora quisiera que podamos entender también un poco acerca de cuán proclive es una persona altamente sensible hacia la depresión y la ansiedad. ¿Es proclive o no? Sí, como habíamos conversado hace un rato, son personas que, por el tema de la sensibilidad que tienen, sienten las emociones mucho más intensamente que los demás. Entonces, sí tienden a la depresión y a la ansiedad, ¿ok? Probablemente sí requieran de tratamiento psiquiátrico cuando su entorno no es favorecedor de una tranquilidad para esas personas. Como te decía, si los padres no entienden a estas personas y constantemente las están presionando para que cambien, para que las están criticando, las están anulando estas personas no van a saber manejar sus emociones. Y lo que se busca es que estos seres tan sensibles encuentren el camino para la canalización de sus emociones, ¿no? Y puedan expresarlas correctamente y manejarlas de manera que ellos no se sobreestimulen y puedan vivir en paz, porque no viven en paz. Claro, y a veces estas personas que están viviendo una situación así, muchas veces no encuentran recursos propios para salir de ello. Entonces, es ahí cuando entran a tallar tal vez las personas del entorno o alguien en especial que percibe esta situación y que pueda ayudarlo a salir de eso, ¿no? Porque, como te digo, o sea, digamos, una persona hipersensible ya está en un cuadro depresivo o ya está en un cuadro de ansiedad, ¿cómo salir de eso? Yo recomiendo terapias cognitivo-conductual, que les enseñen estrategias de cómo manejar las emociones y las conductas que tienen ante las emociones que se pueden presentar, ¿no? Entonces, más adelante te voy a presentar un cuadro de cómo reestructurar la parte cognitiva y emocional. Perfecto, perfecto. Más adelante entonces vamos a tener una respuesta mucho más clara y tangible sobre esto. Correcto. Pero quisiera que podamos determinar bien esta parte, Tatiana. Si la hipersensibilidad es un rasgo de personalidad o es más, digamos, un trastorno que ya está
digamos, instalado en la persona. Lo que a mí no me gusta muchas veces, yo sé que hay un manual tremendo de DSM-4, tú como psicóloga lo conoces, que muchos psicólogos tienden a clasificar a las personas y etiquetarlas y decir de aquí no sale la persona. Yo prefiero decir que es un rasgo y que las personas tienen rasgos de muchas cosas. Es más fácil ayudar a las personas cuando tú dices que es un rasgo, porque significa que la persona es capaz de salir y ayudarse a sí misma. Cuando tú etiquetas bajo una clasificación a una persona, no hay nadie que te saque. No puedes sacar a la persona, ¿no? En todo caso, para responder concretamente tu pregunta, en ninguna parte está como una clasificación. ¿Ok? Es solamente un rasgo. Entonces, por lo tanto, como es un rasgo, puede ser manejado. Sí. Muy bien. Entonces, yo como una persona, digamos, sensible, con ciertas ventajas, o hipersensible, con ciertas ventajas sobre algunos otros, digamos, algunas otras personas en la sociedad, puedo sentirme bien conmigo misma, pero ¿cómo lidiar con aquellas etiquetas que también están, digamos, expuestas en la cultura en la que vivimos? Porque la mayoría dice, ¿no? Digamos, el éxito en la vida está para las personas más fuertes o aquellos que tienen, digamos, una personalidad, entre comillas, fuerte, va a llegar más lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso si yo me considero o si yo sé que soy una persona sensible, que por lo general soy catalogada como débil? A ver, tú has dicho la palabra clave. Tú has dicho, yo sé, ¿ok? Tú al darte cuenta lo que eres, estás teniendo una ventaja ante el resto. Cuando tú te conoces, tú puedes tener las herramientas para mejorar, ¿ok? Yeah. Tú sabes que tienes, ¿cómo te explico? Debilidades en el sentido de que puedes mejorar. Dicen que el mundo está hecho para los fuertes, pero los fuertes no tienen la capacidad, digamos, ¿no?, tan desarrollada como tú, digamos que tú eres la persona que tiene, claro, eres débil, de darse cuenta de las demás personas cuando cambian de humor, cuando tienen cuando se sienten bien, cuando están contentos, cuando están tristes, cuando tienen asombro, cuando se sienten pena. Entonces, no tienen la habilidad para una negociación de darse cuenta cómo está la otra persona, para poder ganar en una venta, para ganar en una discusión, no tienen muchas ventajas que tú sí tienes. Entonces, ¿cómo tú transformas tus debilidades para una cualidad? Ahí está el truco. O sea, tú tienes que transformar tus debilidades hacia una cualidad. Entonces, el mundo no es de fuertes o débiles, es como tu óptica lo vas a transformar. Digamos, es más, entonces, para aquellos que saben utilizar sus propios recursos y volverlos siempre en positivo, ¿no? Exactamente. Tú tienes que transformar tu medio en positivo. Cambiar la forma como tú ves las cosas. Porque si no, imagínate, todos vamos a entrar en depresión. Claro, no, sería un mundo de depresivos. Ahora, Tatiana, ¿cuáles son los escenarios en los que más resaltan? Hablabas hace un momento de las artes, ¿no? Pero ¿en qué otro tipo de escenarios una persona con esta capacidad alta de ser, digamos, de sentir o de percibir a los demás? Entonces, ¿en qué otros medios puede resaltar? Mientras que la persona sepa canalizar sus emociones, podría resaltar en lo que quisiera, ¿no? Pero es necesario que aprenda a mejorar su sensibilidad, ¿no? Definitivamente, si no sabe cómo manejar sus emociones, no va a ser tan, como te decía, si quieres ser psicólogo, no va a poder ayudar a otra persona porque se va a poner a llorar con la otra persona. Entonces no va a poder ayudar al otro. Entonces, tiene que aprender a mejorar a canalizarlo. Ahora, y dime, ¿y cómo nosotros podemos ir descubriendo esto? Porque yo me imagino que hay personas que a temprana edad empiezan a descubrir, ¿no?, a autoconocerse y descubrir que son
digamos, un poco más sensibles. Hay personas que de pronto en ese momento tal vez nos están viendo y ya tienen edad avanzada y dicen, wow, entonces toda mi vida tal vez he vivido, ¿no?, con esta etiqueta de ser una persona débil, pero en realidad pude haber utilizado de manera positiva esta hipersensibilidad o esta sensibilidad que tengo sobre los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros convivir con ello y aceptarnos como somos y evitar, en este caso, caer en un, digamos, un problema de autoestima que muchas veces va ligado a esto, ¿no? Bueno, en primera instancia, desde niños es mejor cuando nuestros padres nos reconocen ese tema en nosotros, ¿no? Pero mientras va avanzando la edad y nadie nos dijo nada, y nos tildaron de débiles y todo, ya nuestra autoestima ya ha sido bastante desmejorada. Entonces, como en otro momento te había comentado, nunca es tarde para darnos cuenta y poner un alto y decir, es mi momento. Solamente la muerte, ahí ya no podemos hacer nada. Pero en cualquier momento es el momento para decir, yo creo en mí, ponernos a determinar qué podemos hacer ahora y empezar a poner algunas metas para cambiar y empezar a creer en uno mismo y empezar a hacer un nuevo plan de vida, ¿no?, para mejorar la autoestima y buscar ayuda, ¿no? Uno no es débil si busca ayuda. Más bien nos hace más fuertes, la verdad. Claro. Y si estoy, digamos, en un entorno en el que constantemente, no sé, ya sea mi pareja o mis padres, constantemente me tildan de ciertas cosas, ¿cómo lidiar con eso? Ya. O sea, ¿cómo responder? Porque a veces dicen, sí, pues, pero no, o sea, tengo tantos años con esta persona. O sea, ¿cómo ir cambiando un poco esta perspectiva para empoderarse también? Claro, ¿no? A ver, yo saqué un video hace poco sobre que las personas no te pueden hacer daño si tú crees en ti mismo, o sea, si tú sabes lo que eres, ¿ya? Si tú sabes perfectamente lo que eres y las otras personas te empiezan a decir cosas, tú tienes que ver a las personas en su realidad. Y uno de los trucos es no idealizar a las personas, saber de qué contexto salen las personas, ¿no?, de su realidad, ¿no?, sacarlas de su realidad y entender que las personas a veces dicen las cosas sin pensar, ¿no? Y aunque sean tus padres, muchas veces tienen su propio bagaje, su propia bolsa que cargan y no tienes que tú cargar con su peso. Entonces tienes que liberarte de todo eso y vivir tu vida. No tienes que cargar con la vida de otros. Entonces la gente te puede decir un montón de cosas, pero tú no tienes que asimilarla como propia. No puedes vivir con las etiquetas que las demás personas te digan. Simplemente poner un alto en las cosas que te digan las demás personas. Así es, Tatiana, pero todavía tenemos mucho más que conversar, pero tenemos que irnos a una corta pausa, ¿sí? Ya retornamos acá en Vida Plena para seguir hablando acerca de las personas sensibles. Estamos entrando ya al último bloque del programa y vamos a continuar hablando con Tatiana acerca de las personas sensibles. Tatiana, para poder ahondar un poquito en este tema de la competitividad y de cómo la persona paz, la persona altamente sensible, puede lidiar en este mundo y volver en positivo, digamos, aquellas características que lo definen. Primero tiene que reconocer que tiene este tipo de rasgo, ¿no?, que es sensible, y transformarlo en positivo, ¿ya? Como teniendo la capacidad de ver las oportunidades que tiene para ejercer una ventaja ante los demás, ¿ok? Viendo que, por ejemplo, si tiene ese reconocimiento facial de las demás personas para darse cuenta cuando están molestas, verlo cómo él podría hacer mejores negociaciones y ofrecer sus servicios, por ejemplo, en el trabajo,
para que lo utilicen para, por ejemplo, negociaciones colectivas, para trabajar, no sé, en algún tipo de ventas, en cosas que sean más afín para su personalidad, ¿no? En esos aspectos creo que sería más óptimo que ellos tengan esa capacidad. Claro, o sea, entender que estas personas no, digamos, no tienen que estar relegadas, ¿no? Sino que por el contrario pueden tranquilamente competir con el resto de personas sin tener ningún tipo, digamos, de desventaja, ¿no? Ahora, ¿cómo si hablábamos que el tema de ser hipersensible o muy sensible tiende a ser un rasgo de personalidad? Entonces, ¿cómo podríamos modular esta sensibilidad o cómo podríamos cambiar un poco, digamos, para poder vivir de una manera mucho más afín a lo que se espera, ¿no? Una manera más tranquila. Más tranquila. No se trata de cambiar. Vamos a modificar un poco para que podamos reconocer lo que nos pasa y vivamos más tranquilos, ¿no? Si vemos el cuadro, el cuadro podemos... la primera parte se trata de un estímulo, ¿ok? Identificamos un estímulo que nos molesta, ¿ya? Por ejemplo, en el estímulo que uso de ejemplo, por ejemplo, las personas súper sensibles les puede molestar el ruido que hace un cubierto cuando roza el plato de cerámica. Eso los puede trastornar. ¿Ok? Entonces, ese ruido, ¿qué emoción te produce? Te produce nervios. ¿Ya? ¿Qué pensamiento te produce? Me voy a volver loco. ¿Ok? ¿Qué conducta te haces? Me tapo los oídos. ¿Ya? Esas tres cosas, analizas cuál es tu procedimiento ante el estímulo. ¿Ok? Ya lo analizaste, lo escribiste en tu cuadrito. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de reversión? ¿Ya? Vamos a utilizar la técnica de desensibilización sistemática. ¿Ok? Eso normalmente es una técnica que se utiliza para personas con fobias. ¿Ok? Pero en este caso también nos puede servir. ¿Por qué? Porque progresivamente vamos a exponer a la persona para que ésta le quite el miedo o la sensación tan desagradable que tiene ante el estímulo que tiene, del desagrado, ¿ok? Esa técnica se trata así. Tú vas exponiendo a la persona ante el estímulo progresivamente. Por ejemplo, un niño le tiene miedo a los aviones. ¿Qué hace? El papá poco a poco le da juguetitos de aviones progresivamente para que el niño le tenga más acercamiento al avión. Poco a poco lo lleva al aeropuerto. Después lo hace sentarse en una maqueta o lo hace jugar a los aviones. Poco a poco ya lo va acercando a que vaya a un viaje en avión. Entonces, en este caso, lo hace que progresivamente le pones ruidos al plato, hasta que la persona se acostumbre al ruido de cubierto con el plato. Entonces ya llega un momento que ya no siente el ruido. Es como ahorita tú estás sentada en la silla, ya no sientes la sensación de la silla con la pierna, ¿no es cierto? Claro. Porque ya estás acostumbrada. Entonces, lo mismo. O también puedes hacer que la persona, cada vez que escuche un condicionamiento clásico, ¿ya? Cada vez que escuche el ruido del cubierto con el plato, escuche una campana. O sea, se imagine una campana. Entonces, asocie el ruido del cubierto con la campana. Entonces, en ese momento, ya cambia la percepción que tiene sobre el ruido. Entonces, cambiamos la conducta, cambia la percepción del sonido, entonces ya cambia la emoción. Entonces ya no siente nervios, sino tranquilidad. Y el pensamiento es tranquilidad, ya no tengo de nada de qué preocuparme. Entonces hemos llegado a un momento que cambiamos la percepción del estímulo y le hemos transformado.
Entonces de ahí podemos hacer lo mismo con las emociones, cambiar el estímulo inicial y la percepción que tenemos, cambiar la percepción. O sea, ¿no? digamos, hay un camino, hay una técnica, como bien mencionas, que de ser practicada, digamos, de manera correcta, puede sí revertir un poco estas sensaciones de hipersensibilidad para poder, como tú bien mencionaste al inicio, ¿no? Vivir un poco más tranquilos. Pero bueno, en realidad son técnicas un poco que tal vez para algunos dicen, sí, pero yo que no soy terapeuta, se me puede complicar. Entonces, si vamos a una cosa, digamos, más puntual, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los padres que quieren, digamos, trabajar directamente en sus hijos, que ya ellos han identificado como que son muy sensibles o que son hipersensibles, porque sabemos que los niños obviamente de por sí no tienen los recursos para poder defenderse o canalizar sus emociones. Entonces, tienden estos niños a muchas veces ser víctimas de bullying, ¿no? En la escuela o en cualquier ambiente de juego. Entonces, ¿cómo el padre o la madre, o los padres en general, pueden trabajar con sus hijos, ¿no? Con herramientas, puede ser de modelamiento, de conducta, puede ser, como bien mencionabas, de sensibilización, pero que sea un poco más práctico para ellos, ¿no? O sea, que puedan hacerlo en el día a día, en la cotidianidad de su vida. Ya, lo que pueden hacer, ¿no? El cuadro que he mostrado es una técnica que se puede utilizar de manera diaria, ¿no? Que se puede utilizar para que la persona pueda, en casa también, ¿no? Pero también es que le traiga conciencia al niño de lo que está sucediendo con su cuerpo, ¿ya? Cuando la persona es consciente, puede también generar cambios, porque a veces se abruman con tanta estímulo, tanta emoción, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta qué está pasando con ellos. Si tú identificas, mira, cuando me pasa esto, yo siento esto y hago esto, ¿ok? Esas tres cositas, inmediatamente dices, si sucede esto, entonces yo puedo cambiar cómo yo me relaciono con lo que está sucediendo. ¿Ok? Y los padres tienen mucho que ver ahí, porque los padres pueden ayudar al niño a decir, ¿te has dado cuenta que cada vez que pasa esto, tú te reaccionas de esta manera? ¿No crees que podríamos hacer esto mejor? Todo de manera asertiva y positiva. O sea, no le vas a decir, oye, ¿te das cuenta cómo reaccionas? ¿No crees que deberías hacer esto? No, él debería, tienes que, no. ¿Crees que podríamos hacer esto mejor? Pero la imposición no va a ayudar en nada. No, pues. ¿crees que podríamos hacer esto? ¿Qué te parece si? ¿Por qué no intentamos esto? ¿No? Darle opciones de acciones alternas, ¿no? Conductas alternas. ¿Por qué no intentamos hacer esto? Y si le sirvió, ¿qué te parece? ¿Qué tal salió? Vamos a intentarlo nuevamente, ¿no? Como retos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Porque los retos muchas veces hacen que la gente se motive, ¿no? Y la motivación es un motor muy importante para que las personas avancen. Ahora, qué lindo esto que estás planteando, porque muchos padres tal vez van a poder hacer o tener una mirada un poco más fija en sus hijos, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos la información muy a mano, no entendemos ciertas conductas o decimos, ay, mi hijo es un problema, ¿no? Cuando al final, si esas digamos, esas características son bien llevadas o son bien guiadas, no tienen que resultar en un problema. Entonces, creo que también sería una llamada de atención a los padres que, bueno, en el caso trabajen todo el día y no puedan estar pendientes de los hijos, pues se encuentren espacios, ya sea preguntando a la profesora, tal vez en el fin de semana, cuando pasan tiempo con ellos, en observar estas conductas que podrían revelar que el niño necesita este tipo de soporte. Sí, sería importante que los padres se tomen el tiempo. Es agotador, sobre todo los padres que trabajan, llegan cansados. También los padres necesitan tiempo, ¿no? Porque comprensión, ¿no? Porque están trabajando todo el día, pero los niños lo necesitan más. Entonces es importante dedicarles tiempo a los niños en el día a día, ¿no? Dedicarles, preguntarles cómo te fue en el día, o mantener tal vez como un diario, ¿no? De los niños para ver qué
¿qué fue, por sobre todo en el caso de los niños tan sensibles, ¿no? ¿Qué hizo distinto hoy día, ¿no? ¿Cómo reaccionó hoy día frente a tal estímulo o cómo resolvió este problema? Porque más adelante van a tener dificultades más adelante de grandes, como si no resolvieron ahora con los recursos de ahora, ¿cómo van a resolverlos más adelante? Entonces, tu deber como padre es ayudarlos a alcanzar sus metas más adelante, ¿no? Claro. Entonces, ayúdalos, ¿no? Ahora, muchas personas ya adultas tal vez están empezando a comprender por qué es que toda su vida se han sentido como bichos raros, ¿no? Entre comillas, porque tal vez sentían que había ciertas diferencias en cómo percibían el mundo a cómo el resto lo percibía. Entonces volvemos al principio, ¿no? De aceptar cómo somos y encontrar en ese camino de aceptación, digamos, la manera de lidiar con ello y volcar en positivo aquellas características, ¿no? Sí, nadie tiene derecho a ponerte una etiqueta, para empezar. Y los padres y los profesores tienen mucho que ver acá en fomentar el autoestima de los niños. Y si alguien te pone la etiqueta de bicho raro o cualquier adjetivo, está en ti como progenitor o persona adulta en decirle a tu hijo que las personas diferentes tienen cualidades distintas que van a ayudar a la sociedad a tener otro rumbo o otras cualidades o otras ventajas que otros no tienen, ¿no? Entonces, darle la parte positiva, ¿no? Y bicho raro, tal vez es una etiqueta que para ellos significa ventajas competitivas, que no saben ponerle en otras palabras porque son niños, ¿no? Pero que gracias a Dios tú tienes esas ventajas, ¿no? Siempre dándole la parte positiva, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ya estamos entrando a la última parte del programa, Tatiana, y a modo de conclusión quisiera que te dirijas a nuestros televidentes, a nuestros amigos que nos están viendo, para que puedas darles ciertos consejos, ¿no? Ciertos consejos finales, ciertos tips en cuanto a lo que hemos conversado. Ya. Para empezar, por favor, a las mamis que estén gestando, cuiden mucho su embarazo, porque en eso radica las emociones que pueden transmitir a los bebés y el temperamento con el que vayan a nacer, ¿no? La irritabilidad, si estos pueden tener esto al nacer. Eso influye muchísimo el desarrollo de los bebés. También cuando el niño nace, tener mucho cariño y la cercanía que puedes tener con ellos en los primeros años es sumamente importante. La comprensión que le des, ayúdalo a desarrollarse en la comunicación que tengas con este niño. Y si es un niño sensible, ponte en su lugar, siempre la empatía con el niño, ponte a su mismo nivel, mira desde su perspectiva, tú ves el mundo desde acá arriba, ponte a su nivel como el niño ve el mundo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Tatiana. Ha sido realmente muy, muy bueno tenerte con nosotros para poder entender este mundo de las personas hipersensibles y cómo podemos también ayudar a que puedan salir adelante sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias.